vamos a darle una cierta agilidad a este programa tan denso como el Pedro Jiménez. Bueno, conferencia Las cofradías de la Baja Edad Media y su relación con el vino, siglos XIV al XVII. 6. Programa con el 17. Pero bueno, no hay problema. Porque era el título primitivo. Ahí está, como primitivas son las hermandades. En este sentido, bueno, pues lo primero, Juan Carlos, es el ahijado de esta señora, Silvia María Pérez González. Qué suerte tiene. Y bueno, pues es profesor de la Universidad Pablo Olavide, doctor en Historia, pertenece al área de Historia Medieval de dicha universidad, donde imparte clases de dicha materia en el Centro Universitario Internacional. También impartió docencia en el Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla. Sus líneas de investigación se centran en la historia de la Iglesia, la religiosidad popular andaluza a finales de la Edad Media y comienzo de la modernidad. Las cofradías y el vino. Yo creo que es interesante, estando en una ciudad en la cual el vino es el vino y las cofradías son las cofradías. Adelante. Muchas gracias, Manolo, por la presentación, y gracias también a la Asociación de Amigos del Archivo de Jerez por haber organizado este congreso. Ayuntamiento de Jerez. El Ayuntamiento de Jerez. Vamos a subir todavía más el caché, ¿no? Muchas gracias a la profesora Silvia María Pérez González, que como ya han dicho es mi maestra, ¿no? Con ella yo aprendí todo lo que sé de historia medieval, todo lo que sé de investigación. Con ella hice mi tesis doctoral y gracias a ella estoy aquí hoy, y gracias también a todos ustedes por una presencia tan numerosa en esta tarde pues tan calurosa, ¿no? Casi de verano. Bueno, pues vamos a empezar. Yo voy a ser breve, aproximadamente tenemos unos 20 minutos para mi ponencia, y voy a intentar exponer en este tiempo pues algunas pinceladas sobre esta relación entre estos dos conceptos que serían las cofradías y el vino, ¿no? Que en un principio podían parecer algo antagónicos, ¿no? Pero no lo son para nada, ¿no? Me voy a centrar en la Baja Andalucía, fundamentalmente las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz, aunque también para algunas cosas vamos a recurrir ejemplos de otras zonas andaluzas. Y lo que les traigo aquí, yo cuando hago alguna intervención en algún congreso, en alguna ponencia, me gusta crear un equilibrio entre la didáctica, ¿no? La divulgación y el conocimiento científico, ¿no? Entonces, aquí voy a traerles una serie de pinceladas, vamos a pintar un panorama lo más ameno posible, y luego en el texto que ustedes podrán leer cuando se publique en la revista Bajo Guadalquivir y Mundos Atlánticos en los próximos meses, pues ahí tendrán una gran cantidad de datos y una gran cantidad de información científica pues para complementar todo lo que vamos a decir hoy aquí. Así las cosas, este va a ser un poco el esquema que vamos a seguir, el breve recorrido que vamos a seguir en estos minutos, y vamos a tratar 4 puntos fundamentales. En primer lugar, y para ver cómo empieza la relación de las cofradías con el mundo del vino, vamos a ver cómo surge una devoción cristífera que es fundamental en el cristianismo, que es la devoción a la sangre de Cristo, que como ustedes bien saben está muy vinculada al vino, porque eucarísticamente, ¿no? en la misa pues el vino se transforma con la consagración en la sangre de Cristo según los cristianos, según los creyentes, ¿no? Entonces vamos a ver ese punto de inflexión donde comienza esta relación. Vamos a ver también otros usos prácticos del vino en la vida de las cofradías, para qué usaban el vino en la vida diaria aparte del uso cultural. Y vamos a tratar también brevemente, porque la documentación no lo ha permitido mucho, y en este caso sí que me voy a remitir a fuentes secundarias, a estudios de otros autores. Vamos a ver el mundo de las cofradías como propietarias de viñas, que en muchos casos las viñas constituían parte de sus bases socioeconómicas, y también vamos a ver qué pasaba con la vinculación de los cofrades con el sector de la producción vinícola, y si había cofrades o no los había que pertenecían a este sector en el seno de las cofradías. Empezamos con la devoción a la sangre de Cristo. Esta devoción es antiquísima y se remonta nada más y nada menos que a la propia Biblia, ¿no? al Nuevo Testamento. Es una devoción que tiene un fundamento bíblico muy claro, y en concreto aparece en 2 pasajes del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo
en el que en la última cena pues Jesús invita a sus discípulos a que beban de su sangre, que es la sangre de la alianza, que se derramará para el perdón de los pecados, la misma oración, la misma frase que se repite actualmente durante la celebración de la Eucaristía. Y hay un segundo pasaje en el Evangelio de San Juan, en el que una vez que Jesús ya ha sido crucificado y está muerto, pues un soldado le clava una lanza y del costado brota sangre y agua, ¿no? Y a partir de estos dos pasajes bíblicos pues se va creando una devoción cristífera mediante la cual, o en torno a la cual, la gente no solo venera a Jesús en su faceta divina, sino también un aspecto muy humano de Jesús, como es su sangre. Su sangre ya no solamente es su sangre simbólica, por así decirlo, en cuanto a vino que se transforma en sangre, sino la sangre real que brotó de ese costado y que constituye para los cristianos un objeto de veneración. En torno a la sangre de Cristo se va a crear también en la plena Edad Media un conflicto teológico, ¿no?, en el que van a chocar dos órdenes importantísimas, que son la orden de los franciscanos y la orden de los dominicos, que en muchos momentos de la historia han chocado. Pues en este caso ambas órdenes tenían opiniones divergentes, y en este caso pues vamos a destacar la figura de un franciscano llamado Juan de Olivi, que en el siglo XIII defendía que había que venerar la sangre de Cristo, porque en el momento en que Jesús recibe la lanzada todavía está vivo, hay algo de vida en su cuerpo, y por tanto de la sangre que brota de su costado todavía hay divinidad. Y bueno, pues este autor va a ser seguido por otras autoras importantes como Santa Ángela de Foligno y Santa Catalina de Siena. Y por otro lado vamos a tener a los dominicos, que opinaban justamente lo contrario, que la lanzada se produce estando ya muerto y por tanto pues en la sangre no tendría por qué haber divinidad, ¿no? Estas pugnas entre los dominicos y los franciscanos han sido muy famosas, ¿no? Por ejemplo, hubo otras también importantes en el siglo XVII, también se peleaban ambas órdenes por el tema de la concepción inmaculada de la Virgen María, ¿no? Que los franciscanos decían que no, decían que sí era inmaculada, y los dominicos decían que no. Y en este caso, pues retomando el ejemplo que ponía antes la doctora Pérez González de cuando los dominicos perdieron por la pugna de la Mancebía y el convento de Santo Domingo, aquí volvieron a perder, hay más ejemplos, porque al final se impuso la opinión de los franciscanos, que era en este caso que había divinidad en la sangre y que luego un poco más adelante la Virgen María era inmaculada, ¿no? Otros testimonios de la devoción a la sangre de Cristo se aprecian, por ejemplo, en los testamentos, ¿no? Cuando las personas hacían testamento, había siempre una parte al principio en la que se encomendaban a sus principales devociones, pedían perdón por sus pecados, ¿no? Intentaban arreglar un poco aquellos aspectos de su vida que no estaban muy en orden para demostrar que eran buenos cristianos, ¿no? Y a partir de los siglos XIV y XV empiezan a aparecer en los testamentos muchísimas menciones a lo que en la época se denominaba la preciosa sangre. Esto es una muestra clara de que la gente tenía devoción a esta parte, por así decirlo, del cuerpo de Jesús, ¿no? Que era humana, pero también incluía en ella una parte divina. Y también podemos pulsar esta devoción a través del arte, y concretamente con dos representaciones que a partir de finales de la Edad Media se van a hacer muy, muy frecuentes. Son un poco extrañas desde nuestro punto de vista actual, pero se las voy a mostrar. La primera de ellas es la prensa mística, y como ustedes ven ahí no es otra cosa que una representación artística en la que Jesús está siendo prensado, aplastado, al igual que se hace con las uvas para obtener el vino, para obtener de él toda la sangre posible, ¿no? Entonces la imagen es muy gráfica. Esta representación ya es del siglo XVIII, pero en realidad imita modelos anteriores, del XV, del XVI. Es un cuadro que está en la Catedral de Lima, en un anónimo peruano del XVIII, como digo, y se ve gráficamente cómo Dios Padre y el Espíritu Santo están ejerciendo presión, hacen fuerza para aplastar a Jesús, para prensar a Jesús, y de las 5 llagas va saliendo sangre abundante. Además, al pie en este caso no de la cruz, sino al pie de la prensa, está su madre María, atravesada por un puñal. Y bueno, si la pobre mujer tuvo que pasar el trance de estar al pie de la cruz con su hija, ahora tiene que pasar también el trance de la prensa mística, ¿no? Y bueno, pues abajo ángeles y devotos en general que se dedican a recoger la sangre de Jesús, que es el precio de la salvación de los pecados, ¿no? Es lo más valioso que se puede obtener del cuerpo de Jesús, hay que exprimirlo hasta el final. Y luego otra representación un poco menos violenta
sería la fuente de la vida, que en este caso pues es parecida, pero no hay nadie prensando a Jesús, sino que Jesús está en el centro de una fuente en la que se recoge toda la sangre que brota de sus llagas. Y en este caso, alrededor de la fuente están representados santos franciscanos. Este es un cuadro que hay en el Museo Catedralicio de la Catedral de Málaga, del siglo XVI, anónimo, y igual, ¿no? Y sirve para vincular precisamente esta devoción con la Orden de los Franciscanos, que fue una de las grandes órdenes que se dedicó a difundir esta devoción. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto con las cofradías? Porque a lo mejor estoy divagando un poco. Pues precisamente la devoción a la sangre de Cristo va a ser uno de los catalizadores para que a finales del siglo XV o principios del XVI, todavía no lo tenemos muy claro, probablemente más a principios del XVI, las cofradías sufran un cambio. ¿Cómo eran hasta el momento las cofradías que podíamos encontrar aquí en cualquier ciudad de la Baja Andalucía a finales de la Edad Media? Pues eran muy sencillas, eran asociaciones generalmente de laicos, a veces también podía haber sacerdotes, pero estaban formadas mayoritariamente por laicos, y se dedicaban a dos cosas fundamentalmente: ejercer la caridad y servir como una sociedad de protección mutua sobre sus miembros, ¿no? Generalmente vinculadas también a las corporaciones de oficio, es decir, agrupaciones de personas del mismo oficio, que después en la Edad Moderna se llamarán gremios. Esto eran las cofradías, a eso se dedicaban a finales de la Edad Media, no había nada parecido a nuestra actual Semana Santa. Es precisamente al final del siglo XV, principios del XVI, cuando van a llegar a las cofradías dos devociones fundamentales. Una de ellas es la devoción a la sangre, que como ya hemos visto estaba presente un poco en la atmósfera, ¿no?, general, en el ambiente del cristianismo de la época. La devoción a la sangre, la devoción a la Veracruz, que es muy parecida y está ligada a ella, y luego el movimiento de los disciplinantes, que era un movimiento que funda un santo valenciano, San Vicente Ferrer, a principios del siglo XV, y que no era otra cosa que compañías de personas que para hacer penitencia iban de un pueblo a otro, llegaban a la plaza del pueblo, se desnudaban, se flagelaban, ¿no?, utilizando disciplinas, derramaban sangre. Lo que pasa es que el movimiento fue condenado desde el punto de vista teológico por los cancilleres de la Universidad de la Sorbona, porque decían que se estaba sobrevalorando la penitencia, y también desde un punto de vista de la salubridad. En un ambiente, en una Europa en la que hay muchísimas epidemias, entre ellas la epidemia de peste, ¿no?, que llegó a mediados del siglo XIV, no era muy sensato andar por las calles derramando sangre y teniendo heridas abiertas, porque esto podía favorecer el contagio de las enfermedades, ¿no? Entonces, si vamos a los documentos, en concreto yo he trabajado, y van a poderlo ver en el texto, he trabajado con reglas de hermandades y cofradías de toda Andalucía desde el siglo XIV, que hay muy pocas, algunas más en el XV y sobre todo de principios del XVI, en las reglas, en los estatutos, que son una fuente muy interesante, aunque hay que tener cuidado con ellas, porque claro, al final son normas, es legislación, y la legislación puede cumplirse o puede no cumplirse. Entonces hay que leerla siempre con un poco de cautela, pero siempre al principio o en las introducciones de todas estas reglas encontramos textos como este que está aquí, que vienen a afirmar que las cofradías en cuestión se erigen a honra o para venerar la devoción a la sangre de Cristo, independientemente de si la sangre de Cristo era titular de la cofradía o no. Por ejemplo, aquí en este caso se trata de la introducción de la regla de la Cofradía de las Angustias de Nuestra Señora de Sevilla, del siglo XVI, una hermandad que sigue existiendo en la actualidad, es la Hermandad de la Quinta Angustia, que sale el Jueves Santo. Pues lo primero que aparece en la introducción es que la hermandad se erige para honra de la preciosa sangre, aunque la preciosa sangre no era un titular, ¿no? Con lo cual esto demuestra que había una gran devoción en el ambiente. Y vamos precisamente con la estación de penitencia, ¿no? Como he dicho antes, estas cofradías bajo medievales se van a transformar a principios del XVI, van a recoger estas dos devociones que hemos dicho y van a empezar a imitar al movimiento de los disciplinantes para salir a la calle a hacer algo parecido a lo que se ve aquí. Esto es un cuadro de finales del siglo XIX de Joaquín Turina, que era el padre del famoso compositor, y se representa pues un desfile procesional no del XVI, sino ya más bien entrado el barroco. En concreto pues se representa a la estación de penitencia de la Hermandad de Pasión, y aquí en la parte derecha de la imagen está representado Juan Martínez Montañés, que era el escultor que hizo la imagen del Cristo, ¿no? Entonces pues el cuadro viene a representar pues al escultor contemplando la salida procesional
de su Cristo, pero lo interesante de la imagen es precisamente las personas que conforman el desfile, que son exactamente las mismas que las que podíamos encontrar en los primeros desfiles penitenciales, pues a finales de la Edad Media y principios de la modernidad. Vemos aquí a dos tipos de cofrades: los cofrades de luz, que llevaban sus cirios, como en la actualidad en nuestras procesiones de Semana Santa, y los cofrades de sangre, que eran los que iban, como se ve en la imagen, algunos portando cruces y otros sin cruces, pero lo importante era que derramaban sangre. ¿Para qué? Para imitar la pasión de Jesús y de esta manera poder expiar sus pecados. Y aquí precisamente es donde entra en juego uno de los usos del vino. Las reglas de las cofradías nos hablan de que durante la estación de penitencia el vino tenía un protagonismo fundamental para dos cosas fundamentalmente. La primera cosa era como colación, ¿no? Como alimento para dar fuerza, que generalmente en los documentos se indica que es al final de la procesión, es lo más lógico, aunque he encontrado casos, y lo tendrán en el texto, de cofradías que dicen que también se puede dar vino durante la procesión. Entiendo que es para aliviar un poco el dolor de la disciplina, ¿no? Pero visto desde el punto de vista actual, si alguien de los que salimos de Nazareno, ¿no?, y nos ponemos a beber vino en Semana Santa de la procesión, lo primero que nos podemos ganar es una bronca del diputado de tramo, ¿no? Y a lo mejor nos jugamos también la expulsión. En este caso podían beber vino para un poco evadirse. Y un segundo uso que es muy interesante también era el uso del vino con carácter sanitario, por así decirlo, ¿no? Se utilizaba precisamente para lavar las heridas que dejaban las disciplinas en las espaldas y en los cuerpos de los disciplinantes para evitar el riesgo de infecciones posteriores, ¿no? Entonces aquí les he puesto un ejemplo de una de las recetas, suelen ser bastante parecidas con algunas variantes, pero se utilizaba el vino en este caso para hacer un cocimiento que incluía vino blanco, arrayán molido, romero, piña, rosas y violetas. Todo esto pues se ponía en unos saquitos de lienzo, se hervía y con esto pues se desinfectaban las heridas para evitar que hubiera infecciones posteriores y para evitar el riesgo de enfermedades. Como este ejemplo van a encontrar muchos más en el texto. Ya digo, las recetas son bastante parecidas, aunque hay algunas variantes, sobre todo con los aderezos que se le iban echando al vino. Y finalmente los puntos referidos un poco más a la estructura o a la composición de las cofradías y a su vida interna. Es interesante estudiar el tema de las cofradías como propietarias de viñas. Sobre este tema las reglas no dicen absolutamente nada, porque como ya les he dicho es un documento legislativo que habla un poco de las normas que tienen que cumplir las cofradías, pero no dan una versión real o una versión fiable al 100% de cómo era la vida en estos momentos. Entonces, para estudiar esto hay que acudir a algo que ya han hecho maravillosamente los dos ponentes anteriores, ¿no? La profesora Silvia María Pérez González y el doctor José Antonio Mingorance, que hay que estudiar los protocolos notariales, porque en ellos, de manera indirecta, sí que aparecen muchas noticias sobre cofradías. Digo de manera indirecta porque no era una documentación que emanara de las propias cofradías, sino que, bueno, eran los documentos en los que quedaba un registro de todos los negocios y todos los trámites que iban las cofradías a hacer ante notarios. Pero precisamente nos dan idea de cuáles eran las bases económicas de las que se nutría la vida de las cofradías, y no eran otras que los bienes rurales, los bienes urbanos y el capital artesanal. Dentro de los bienes rurales pueden documentarse casos, como bien ha hecho la doctora Pérez González, de cofradías que tenían en su haber, tenían en su poder viñas. ¿Cómo recibían estas viñas? Generalmente por donaciones mediante testamentos de personas que al final de su vida decidían legar una serie de bienes a las cofradías. ¿Para qué? ¿Qué contraprestación obtenían? Fundamentalmente que las cofradías se ocuparan de celebrar honras fúnebres por esa persona, por su familia, en función de lo que se estipulara en cada contrato. ¿Quién hacía estas cosas? Pues normalmente personas que no habían estado vinculadas durante su vida a las cofradías. ¿Por qué? Porque los hermanos, los cofrades de a pie, por así decirlo, con la cuota ya tenían incluida esta ventaja, ¿no? Hoy en día, cuando uno pertenece a una cofradía, pues tiene que estar pagando todo el día, paga la cuota, paga si tiene que salir en la estación de penitencia, muchas veces recibe muy poco, ¿no? En la Edad Media, a finales de la Edad Moderna, esto no era así. Uno pagaba una cuota y recibía también una serie de beneficios, entre ellos el que la cofradía se encargara nada más y nada menos que del entierro de la persona en cuestión, que ya sabemos que los entierros son bastante caros, pero sobre todo de algo más importante, de que la cofradía velara por la vida en el más allá de esa persona, que celebrara honras fúnebres,
misas, recordatorios, ¿no? Porque al final, para una persona de finales de la Edad Media, principios de la modernidad, eso era lo importante, la vida en el más allá, no en el más acá, que tenía una duración bastante finita, ¿no? Entonces había mucha gente que no se habían vinculado durante sus vidas a las cofradías, y al final de las mismas, pues en sus testamentos legaban ciertos bienes a las cofradías para que a cambio éstas celebraran bien honras fúnebres por su alma, por la de sus familiares. Y entre estos bienes pues estaban las viñas. Las cofradías normalmente explotaban estas viñas, generalmente no, sino que las arrendaban, porque las cofradías se dedicaban a otras cosas, ¿no? No iban a estar allí arrendando viñas o otro tipo de cultivando viñas u otro tipo de bienes rurales. Las arrendaban y con estos beneficios pues nutrían sus arcas, ¿no? Y por último, una pregunta bastante interesante que nos hemos hecho y que de momento no se ha podido responder, es que si había dentro de las cofradías, dentro de los cofrades, había personas que pertenecían al sector de la producción vinícola. Para esto, en este momento no tenemos mucha documentación, porque el principal tipo documental para estudiar esto serían los libros de registros de hermanos, pero durante los siglos XV y XVI no son nada frecuentes, se han perdido. Y sí que aparecen a partir del 17. Creo que hay un compañero que mañana va a hablar del tema un poquito más adelante, entrado ya el 17, el 18, no me equivoco, y con los libros de registros de hermanos se pueden hacer unos estudios maravillosos sobre este tema. Nosotros, ¿qué tenemos? Las reglas no nos dicen nada nuevamente. De los protocolos, los estudios de la doctora Pérez González no han documentado ni para Sevilla ni para Jerez casos de personas que pertenecieran al sector vitivinícola. Yo he estudiado los protocolos de Alcalá, muy pocos, de Alcalá de Guadaira en Sevilla, muy pocos, y tampoco hay ninguna noticia, pero tampoco es algo raro. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cofrades pertenecían al sector secundario, a la artesanía, ¿no? Entonces, el mundo de la producción del vino, que sería el sector primario, quedaría un poco al margen. A modo de ejemplo, les he querido traer esta imagen de un caso que sí se da en la ciudad de Málaga. Málaga no está en la Baja Andalucía, pero bueno, nos pilla cerca, y quería traerlo a colación para terminar. En Málaga, en el siglo XVII, se funda la Hermandad de Viñeros, que sigue existiendo en la actualidad, y la formaban precisamente en este momento pues los viñeros de Málaga y de su comarca. Es una cofradía que se ha mantenido en activo desde el siglo XVII hasta la actualidad. Lo que pasa que, por desgracia, no hay mucha documentación para la época fundacional, porque en el año 1931 pues se quemó toda la sede de la hermandad, se quemaron las imágenes. De hecho, estas imágenes que vemos aquí, que son las que procesionan en Málaga el Jueves Santo, son modernas, porque las antiguas se habían quemado, ¿no? Entonces no podemos hacer nada. Y nada, pues terminando ya, les quiero agradecer su presencia, su disponibilidad y su escucha, y nada, pues ha sido un placer estar aquí con ustedes.